Bueno, ¿qué es la autonomía? O sea, para empezar, la autonomía siempre es relativa. O sea, no hay una autonomía absoluta. Siempre está en función de distintas formas de dependencia contra las cuales se construye un poder o una capacidad de distanciarse y de tomar decisiones y acciones a partir de los propios criterios o de una racionalidad específica. Segundo, la autonomía no es como un atributo o una propiedad de algo, o sea, algo sustancial, sino es la resultante de una lucha, o sea, una lucha de fuerzas en la cual de pronto un equilibrio provisional genera que un actor o un colectivo o un campo, o sea, tengan sus propios criterios, sus propias decisiones y sus propias capacidades de acción, sus recursos, para actuar independientemente de los condicionamientos o las fuerzas o los obstáculos contrarios. O sea, la autonomía es eso. Para los sociólogos eso es muy claro. Hay una teoría que se llama teoría de los campos sociales, en los cuales el tema siempre está la autonomía o heteronomía de un campo, en el cual siempre hay fuerzas, grupos que están luchando y a veces logran autonomía y a veces se imponen formas de heteronomía o de dependencia o de interdependencia, ¿no? Señalando eso, creo que coincide con lo que expusieron las ponentes en la mesa anterior. Quisiera ahora reflexionar sobre qué podemos llamar autonomía en el tema, en el abastecimiento de agua a esta gran ciudad. Primero, nada más, no voy a abundar sobre esto, pero sí quiero señalar que el tema de autonomía en el sector agua tiene su historia. En 1946, cuando se crea a nivel nacional la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la burocracia, los ingenieros que manejaban las obras hidráulicas, logran concretar en ese momento el máximo nivel de autonomía que tuvo el sector agua, al crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos. De 1946 a 1976, la capacidad de decisión de las obras y del funcionamiento de abastecimiento de agua, primero para irrigación, después para industria y para abastecimiento de las ciudades, tuvo un nivel de autonomía muy alto, en el cual el secretario acordaba con el presidente. En 1976 fusionan esa secretaría con Agricultura y baja un escalón toda esa burocracia y quedan durante varios años con la intención de recuperar su autonomía, o sea, la autonomía de criterios y un presupuesto mayor. Lo logran en 1989 cuando se funda la Comisión Nacional del Agua, que tenía ese objetivo, que el agua tuviera su propio sistema financiero, o sea, lo que se pagara del agua era para el agua, que tuviera sus propios criterios. No voy a abundar sobre eso, pero esa es una primera reflexión general sobre la autonomización del sector agua, que a lo largo de los años ha tenido, para bien o para mal, también una especie de distancia o disputa con respecto al sector medio ambiente, que si bien son indisolubles, a nivel de la racionalidad de esas burocracias hay una especie de lucha también para que por formular sus proyectos y sus acciones en función de su propia racionalidad y no la de la otra burocracia. Esa sería una primera reflexión sobre cómo el tema de autonomía se puede ver en el sector agua. El segundo tema que quiero, el tema sobre el cual voy a reflexionar es sobre qué podemos decir de autonomía en cuanto al abastecimiento de agua de esta ciudad. Hace como 25 años me tocó escuchar la ponencia de un académico que ha colaborado mucho con el PUEC, que se llama Víctor Castañeda, y él se preguntaba si la Ciudad de México era dependiente o era, ¿cómo decía?, de dominación o dependencia. Ese era su dilema. Y pues eran las dos cosas. ¿Cómo podemos visualizar el abastecimiento de agua para
una ciudad, si lo vemos a nivel Ciudad de México, estamos hablando de casi 9 millones de habitantes. Si lo vemos como zona metropolitana del Valle de México, estamos hablando de 21 millones de habitantes. Y, a ver, le voy a pasar. Lo primero que hay que decir, bueno, nada más un dato aquí interesante. Fíjense, hace algunos años quería compartirles estas imágenes. La revista Ciencia, que es de la Academia Mexicana de Ciencias, publicó un número especial sobre ciudades sustentables. Y la portada, fíjense qué visión de ciudad. Para que una ciudad sea, digamos, autónoma, con sus propios recursos, el uso de su medio ambiente, bueno, tiene unas ciertas características que la hacen muy especial. Tiene una fuente de agua local, tiene muy poco tráfico, la ciudad es densa. Bueno, es lo contrario de lo que es la Ciudad de México, ¿no? La revista National Geographic sacó también hace poco unos modelos sobre ciudades sustentables y en todos implicaba características en las cuales la ciudad se autoabastece, o sea, infiltra agua, se autoabastece, es decir, no necesita traer agua de otras regiones, sino que tiene todo un sistema, bueno, en energía, en todos los recursos, pero son modelos o utopías de ciudad que al menos todavía no las tenemos aquí en la Ciudad de México. Con respecto ya, ahora sí entrando al tema de la disponibilidad de agua, primero lo que se ve cuando uno revisa o conoce este tema es que desde el 1980 y tantos, la Ciudad de México, solo lo que era el Distrito Federal, disponía algo así, se abastecía con un caudal de alrededor de 35 metros cúbicos por segundo. Ya hace algunos años ya solamente tenía 29.9 y actualmente creo que está en 29 metros cúbicos por segundo. Es cierto que la Ciudad de México, o sea, la capital, no está creciendo, pero sí se está reduciendo su disponibilidad natural de agua, entre comillas. Las proyecciones estas sobre cambio climático nos dicen, son proyecciones serias realizadas por la UNAM efectivamente, que la disponibilidad natural de agua de dónde captamos agua para esta ciudad se va a reducir entre el 10 y el 17% en cuestión de 3 décadas. Entonces, estos son datos, ¿no? El otro dato que siempre van a ver en la prensa y en cualquier conferencia es de dónde viene el agua de la que se abastece esta ciudad. Y es muy común ver encabezados, dependencia de la Ciudad de México respecto a fuentes externas. Pues sí, si se fijan, del acuífero local se capta el 44%. El sistema Lerma, que está en el valle de Toluca, Ixtlahuaca, 14%. Del Cutzamala, que es el medio Balsas, 27%. Otras fuentes dentro del Valle de México, pero no dentro de la Ciudad de México, sino en el Estado de México, operadas por Conagua, es el 13%. Y manantiales dentro de la Ciudad de México, el 2%. O sea, para sintetizar, si la Ciudad de México, su nivel de autonomía, por decirlo así, sus pozos, sus manantiales y su institución, que es el sistema de aguas, ¿qué porcentaje de agua capta? El 46%. O sea, el resto viene de otras cuencas o del Valle de México, pero desde el Estado de México. O sea, entonces ahí ya estamos viendo simplemente a nivel en este caso, porcentajes, que hay una interdependencia o una dependencia. No se puede plantear una autonomía de la ciudad. Si lo vemos a nivel de zona metropolitana del Valle de México, el porcentaje cambia de fuentes internas a la cuenca, se capta casi el 70%. Lo demás viene de otras cuencas. ¿Por qué hablamos de cuencas? Porque en el sector agua, la unidad territorial para el manejo de este recurso no son los estados, sino las cuencas. O sea, la dinámica hidrológica responde a parteaguas y esa es como la unidad a partir de la cual se maneja este recurso. Hay un ecologista, un ambientalista que acaba de publicar hace un año un libro muy, muy interesante, se llama Planeta Insostenible. Él es Luis Zambrano del Instituto de Ecología de aquí de la UNAM.
Y señala algo, él dice, todos los ecosistemas en general tienen una capacidad de carga, así lo llama él, hace todo un análisis y se remite a Malthus y a otros teóricos, y dice, solo el ser humano es el único ser que tiene un ecosistema, pero para vivir trae recursos y energía de otros ecosistemas, o sea, vincula. O sea, su capacidad de carga no se limita a la zona en la que vive y al ecosistema en el que vive, sino que trae recursos y su huella ecológica se extiende y va más allá de lo que cualquier otra especie tendría como una limitación, ¿sí? O sea, por eso puede crecer. Bueno, eso lo vemos en este valle. En 1941 ya la disponibilidad natural, digo entre comillas, de agua se había reducido. Esta ciudad tenía 4 millones de habitantes y ya había llegado como a su límite de la disponibilidad local de agua. Entonces se proyectó el sistema Lerma, que fue el primer trasvase para traer agua de otra cuenca. Si decimos, esta ciudad dio ese salto cuando tenía 4 millones de habitantes, después siguió dando otros saltos que implican traer el recurso de otras zonas, lo cual genera un sistema. Bueno, este es un diagrama nada más solo de los acuíferos. Este lado son los acuíferos del Valle de México. Este es el nivel de sobreexplotación del Valle de México y de Lerma, o sea, del Valle de Toluca y Ixtlahuaca. Cuando les decía de la disponibilidad natural, entre comillas, es porque, como ustedes saben, desde 1607 que se abre el primer túnel para expulsar las aguas y controlar los lagos, pues la disponibilidad dejó de ser natural. O sea, se fue reduciendo a lo largo de los siglos al grado de que ya no, al crecer la población, el agua disponible localmente ya no era suficiente y tenía que traerse de otro lado. Estos son los datos sobre el sistema Lerma y el sistema Cutzamala, que al haber desecado este valle, ahora es necesario traer agua de otras regiones, ¿no? Bueno, unas fotos del sistema Lerma, sistema Cutzamala, y esto es a lo que les quiero comentar. Si hablamos en términos de autonomía o interdependencia, el manejo del agua para esta ciudad debe concebirse o debe entenderse a partir de un sistema territorial mucho más amplio que el Valle de México. Tenemos aquí un esquema, un diagrama de la cuenca del Valle de México. Aquí están todos los túneles que expulsan las aguas pluviales y residuales hacia la vecina cuenca del Tula, y desde ahí se va hacia el Pánuco. La cuenca del Lerma, el Alto Lerma, o sea, está la batería de pozos desde Almoloya hasta Ixtlahuaca, traen agua hasta Chapultepec y desde ahí se distribuye. Y luego viene la cuenca, el medio Balsas, donde está el Cutzamala, vienen las 7 presas y traen agua hasta acá, ¿no? Entonces, ya el sistema que se ha construido a lo largo de siglos y décadas nos da una dimensión territorial mucho más amplia. Ya no digo que lo que era el Distrito Federal, la zona metropolitana del Valle de México, la cuenca o el Valle de México, sino es esto, es como una interdependencia a partir de infraestructura que además no es operada por una sola institución, sino por varias. Entonces, lo que tenemos para que el agua llegue aquí a este baño y a todas las zonas de manera muy desigual de esta ciudad, pues es un sistema, una interdependencia muy compleja, en la cual el tema de autonomía, yo creo que está un poco fuera de lugar plantearse que el propio gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México tuviera una autonomía completa con respecto al manejo del agua, ¿no? Hay que concebir el ciclo urbano y regional del agua en otra dimensión. Y ya nada más cierro, tengo 5 minutos. Otro tema que se ha discutido mucho es la autonomía del organismo operador. Ese es otro tema en el cual se puede discutir. A diferencia del resto de los municipios en los cuales se han creado organismos descentralizados para el agua potable y drenaje, en esta ciudad es había sido un organismo desconcentrado
que no manejaba su presupuesto, sino Finanzas se lo asignaba, y muchas decisiones estaban dispersas. El organismo estuvo pugnando por autonomizarse y después de la nueva Constitución se creó una nueva Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica, en la cual se crea un organismo descentralizado que tiene ya autonomía en finanzas. Todavía está por verse y va a ser un proceso muy largo, pero ese es otro eje desde el cual se puede pensar este tema de autonomización en este terreno, ¿no? Y ya cierro nada más con esta diapositiva en la cual les quiero como ilustrar algo que es muy presente. Hace un par de años estaba haciendo un diagnóstico solamente para el sistema Cutzamala. Y para manejar bien el sistema Cutzamala no era necesario solo la visión de los ingenieros del sector agua, sino es necesaria la visión ambientalista, la de los hidrólogos, o sea, para manejar la cuenca de una manera integral. Eso plantea interdisciplina, intersectorialidad, o sea, muchas formas de interdependencia que no son esa visión sectorial o autónoma que fragmenta, sino una visión muy compleja. Entonces, todos los objetivos para ese plan eran como objetivos híbridos, convenios, etcétera, entre distintas áreas de las instituciones que manejan tanto el sistema Cutzamala como las cuencas de donde se toma el agua. Lo mismo me tocó estar en una reunión con la consultoría que está haciendo el nuevo programa de gestión integral del recurso hídrico, y ese era el debate. Decían, para manejar el agua aquí dentro de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México no tiene todas las facultades y atribuciones para lograrlo, entonces tiene que hacer un montón de convenios con medio ambiente, con obras, etcétera. Es decir, es como lo que llaman gobernanza en red, en la cual ya no estamos pensando solo en una autonomía, en un sector y donde todo lo hacen uno solo, sino ya son muchos. Nada más los dejo con este diagramita, que es como el conjunto de áreas administrativas, de gobierno, legislativas y de asociaciones sociales y civiles que intervienen en las cuencas del sistema Cutzamala. Entonces, para actuar sobre el sistema Cutzamala se tienen que hacer una serie de convenios entre todos estos actores. Ahora pensemos, si hablamos de la Ciudad de México o de la zona metropolitana, esto solo es el sistema Cutzamala, está el Lerma, están los pozos que se llaman del Plan de Acción Inmediata, está todos los municipios, o sea, es una cosa muy compleja. Entonces, el tema de autonomía pues queda como totalmente desdibujado ante una realidad de múltiples dimensiones, de actores, de poderes, de fuerzas, en la cual más bien lo que se plantea actualmente son eso, gobernanza por convenios, tratar de ajustar toda la serie de objetivos a partir del acuerdo entre no solo gobiernos, sino actores sociales. Bueno, esa es como la idea, las reflexiones sobre la autonomía del sector agua y la Ciudad de México. Gracias.